hermanos amigos, recuerden que estamos aquí en el 99.7 FM, aquí desde esta bella ciudad de Dodge City, Kansas. Recuerden que somos Radio Salvación y gracias por rezar con nosotros. Bendiciones, hermanos y amigos. Dios los bendiga. Muy buenas tardes, Dios les bendiga una vez más. Les saluda su hermana en Cristo, Lilian Luján, de la Iglesia del Nazareno Camino de Fe, aquí en Dodge City. Allí estamos sirviendo al Señor con un propósito al que Él nos ha mandado, que es a servirle y a llevar el Evangelio a toda criatura. Dios les bendiga, es un honor estar aquí esta tarde en la Radio Salvación 99.7 y estar compartiendo de lo mucho que el Señor nos ha dado, de la palabra. Declaramos que esta palabra que esta tarde el Señor va a enviar a los aires, va a ser de bendición para tu vida, así como lo ha hecho para la mía. Yo les saludo en el nombre de Jesús, les digo, estoy alegre, muy contenta de estar aquí con ustedes y vamos a estar hablando, no sé si recuerdan, el viernes pasado estuvimos hablando en el libro de Efesios 6 y vamos a estar hablando todo este mes de ese libro de Efesios. Este libro tiene mucha bendición y mucha enseñanza para la iglesia, para los hijos del Señor. Yo quiero que usted, si va manejando, escuche, porque la palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si usted está en casita, yo le invito a que tome la Biblia, que tome esa arma, esa espada, y la abra conmigo en el libro de Efesios 6:10. Esta epístola o carta que Pablo escribió, se cree que se escribió en el primer encarcelamiento de Pablo. Pero ¿qué podemos encontrar en esta carta? En el primer capítulo podemos encontrar la iglesia en el propósito y en el poder de Dios. En Efesios 2, también el capítulo 2, podemos encontrar la iglesia como la casa de Dios. En el capítulo 3 de Efesios, la iglesia como la revelación y la plenitud de Dios. En el capítulo 4, la iglesia y los estándares de Dios. Y en el capítulo 5, lo que todo cristiano debe ponerse todos los días, que es la iglesia y la armadura de Dios. Cada verdadero hijo de Dios aprende muy pronto que la vida cristiana es una lucha constante y es una guerra. Y déjeme decirle entre paréntesis que esta lucha y esta guerra no es contra hermanos, no es contra su esposo, no es contra su hijo, no es contra la suegra, no es contra los amigos ni con su vecino. Esta lucha dice que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Pero a veces nos hemos confundido y pensamos que estamos luchando entre los mismos seres humanos en vez de ayudarnos. Pero la palabra en Efesios dice que nos va a enseñar mucho. Por eso todo este mes vamos a estar hablando de esta epístola, de esta carta que escribió Pablo a la iglesia. Y también en 2 de Corintios 4:7 dice que tenemos un tesoro en vasos de barro. Nosotros somos esos vasos de barro y ese tesoro que está en nosotros es el Espíritu Santo, es la palabra. Hay un dicho que dice, uno solo vale mucho, pero todos unidos valemos más. Y eso es lo que Cristo quiere, que estemos unidos para que podamos luchar contra las acechanzas del enemigo. Pero vámonos a la palabra en Efesios 6:12. Yo quiero que lea conmigo. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí antes ya estuvimos orando, invitando al Espíritu de Dios que Él sea que hable por medio de mis labios y que se extienda a los aires y llegue hasta sus oídos, hasta su mente, su corazón y su espíritu y haga lo que tiene que hacer, que es cosa perfecta y una transformación sobrenatural. Dice la palabra en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Las huestes de Satanás se dedican a obstaculizar la obra de Cristo y a poner fuera de combate a los soldados de Cristo. Cuando más efectivo sea un creyente en el Señor, tanto más experimentará los ataques del enemigo. ¿Sí me escuchó bien? Cuanto más efectivo seas, cuanto más quieras trabajar en la obra, el enemigo va a atacarnos más. El diablo no malgasta sus fuerzas en personas que están bajo su dominio. Él ataca y busca y anda, dice en 1 de Pedro 5:8, anda viendo, observando
a quien devorar. Y ataca a quienes, a esos que tienen talentos, a esos que han dicho: yo quiero luchar, yo quiero ser diferente, yo quiero ser fuera de lo común, yo quiero ser de los que el Señor ha llamado a la guerra. A esos ataca el Señor, a los que tienen dones y grandes propósitos. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Si el enemigo ahora te está atacando con desánimo, con enfermedad, con tus hijos, que te dice que tus hijos ya están perdidos y no van a volver a casa, que te está atacando con tu pareja, en tu matrimonio, con una enfermedad, déjame decirte que Dios tiene un gran propósito para ti. Déjame decirte que el enemigo lo que quiere hacer también es que tú no veas ese propósito, y que el enemigo quiere engañarte, quiere decir que no hay una salida. Pero déjame decirte también que hay un Dios que todo lo puede. Por eso debemos despertar, iglesia, y la palabra es para nosotros, para la iglesia. No es que estemos vencidos ni que estemos derrotados, es que Dios tiene un gran propósito, y por eso el enemigo anda como león rugiente, viendo, observándonos a cada momento. Al nomás amanecer él ya está listo para atacar, pero nosotros debemos de estar alerta y despiertos para creerle. Desde el momento que abrimos nuestros ojos al amanecer, saber que también está la gracia y el favor de Dios a disposición de aquel que todo lo pide, de aquel que todo lo puede y de aquel que pide a ese Dios todopoderoso. Dios tiene un gran propósito, por eso debemos de poner de nuestra parte y levantarnos. ¿Por qué decir levantarnos? ¿Se recuerdan aquella mujer que había luchado ya 12 años con esa enfermedad? Había gastado todo. Ella se levantó un día. Yo he escuchado de alguien que puede. Yo me levanto tal vez de esta silla que ya estoy cansada. Y se levantó y luchó contra la sociedad, luchó contra lo que le habían dicho los doctores. Y en medio de la gente ella se levantó y fue y tocó ese manto y obtuvo su milagro. Tal vez también como aquella mujer que también un día se levantó donde estaba Jesús en una cena y llevó ese perfume de alabastro y le lavó los pies y enjuagó los pies del maestro. Tal vez no había sido invitada, pero ella decidió y le creyó a levantarse. Se levantó de donde estaba, se levantó de esa depresión, se levantó de esos miedos, se levantó de esa enfermedad porque creyó. Porque creyó. Entonces yo te animo, iglesia, a que te levantes. O como aquel hombre que gritaba en la calle: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Se levantó. No le dio pena gritar y que le dijeran tal vez cállate, pero tomó una decisión: levantarse. Yo quiero que también vayamos a Efesios 3:10. Dice la palabra, esta es en la Nueva Traducción Viviente: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia, escuche, fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestes. Lo voy a repetir, Efesios 3:10. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestes. ¿A quién escogió él? Dice, a la iglesia. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos la iglesia, hombres, mujeres, que hemos reconocido que hay un Cristo vivo, que lo hemos recibido. A nosotros nos escogió para ser portadores de este tesoro, para ser portadores de esta palabra y mostrarle a los gobernadores de este mundo, a los que no creen que hay un Dios vivo. ¿A quién escogió? Dice Efesios 3:10, a ti. Tú que estás escuchando, a mí que te estoy hablando por medio de este micrófono, a la iglesia escogió. Este versículo lo compartió una hermana muy querida este martes en oración y también quiero compartirlos con ustedes, porque debemos de entender, iglesia, debemos de despertar y debemos de empezar a vivir en el Espíritu como Dios lo manda. En 1 Corintios 2:14, te voy a dar tiempo para que lo busques ahí rapidito. 1 Corintios 2:14. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Iglesia, es tiempo
de que dejemos ya de vivir con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. La palabra se le va a manifestar, se va a revelar a todos aquellos que vivan como la palabra lo dice, espirituales. Se le va a revelar y la vamos a entender cuando vivamos en obediencia. Es ahí cuando vas a entender tú la palabra, es cuando la palabra tú la abras y se te va a revelar a tu vida. Es ahí donde el Señor te quiere mostrar, y por eso nos decía en Efesios 3:10, ha escogido a la iglesia, a nosotros iglesia, a ti y a mí, para mostrarnos y revelarnos este precioso tesoro que es la Biblia. Pero solo la van a entender todos aquellos, dice así en Corintios 2:14, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades. Iglesia, es tiempo de reconocer cómo estamos viviendo. Estamos hablando aquí en la radio y sabemos que la mayoría son cristianos. Y por eso estoy hablando a la iglesia. Es tiempo, de verdad, de vivir como Dios nos manda, en santidad y en obediencia. Es tiempo de empezar a entender las palabras que Él nos dice. Las palabras para los hijos de Dios, para la iglesia. Tenemos que levantar brechas, dice, murallas, porque están esos agujeros donde el enemigo está metiendo, donde el enemigo está atacando a nuestros jóvenes, está atacando a los matrimonios, está atacando a las mujeres, a los hombres, a los niños, porque no hay hombres ni mujeres valientes que estén viviendo en santidad ni en el espíritu para pararse en esa brecha. Dios está buscando esos hombres y esas mujeres que se paren en la brecha, que se paren firmes y puedan tapar esos agujeros donde se nos está escapando la juventud, donde se nos está escapando los hogares, donde se nos está escapando hasta la misma iglesia. Iglesia, es hora de levantarnos. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestros familiares, la creación necesita hombres y mujeres preparados, listos para luchar. Muchos allá afuera están muriendo, ahí en el campo de batalla, porque no saben cómo luchar, ni con quién están luchando, ni a qué se están enfrentando, mientras que la iglesia sigue descansando. La iglesia tiene que comprender que ella es la que tiene que levantarse primero. No esperes que otros los hagan. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Primero en oración, en ayuno, en búsqueda de la verdadera palabra de Dios. Nosotros somos hijos de Dios que hemos recibido el Espíritu Santo. Se nos ha dado un gran regalo que estamos desaprovechando. Debemos de entender la palabra y actuar. La lucha no es contra carne, no es contra tu hermano, no es contra tu vecino, no es contra tu pareja, contra tu hijo que no te obedece. La lucha no es contra tu pastor, no es contra tus líderes. La lucha es contra ese enemigo que anda buscando dónde están esos agujeros, con esas huestes espirituales que se apoderan del que no cree. Las huestes espirituales andan viendo a quién devoran, al que no cree ni al que está parado en la brecha. Iglesia, es tiempo de levantarnos. Yo quiero que en este momento podemos orar y poderle decir, Señor, si yo he fallado, si no estoy como tú quieres que esté. Decía un hermano en una predicación el día de ayer, yo pensaba que era cristiano porque llegaba a la iglesia y me sentaba, y estuve por muchos años sentado allí, porque iba los domingos a la iglesia. Ya era dueño de esa silla, dice, porque hasta me enojaba cuando alguien se sentaba ahí, porque esa silla era mía, porque nomás llegaba a ocupar un asiento, una silla. Dice, ya era dueño de esa silla, pero no era dueño de los tesoros ni las bendiciones que Dios tenía preparado. La palabra nos habla a sus hijos, a los que creen, a los que creen. A ti, iglesia, te está hablando el Señor. Es hora que nos levantemos y que nos paremos en la brecha. Pero si decidimos también pararnos en la brecha, sabemos que tenemos que prepararnos. Tenemos que estudiar la palabra, tenemos que entenderla, tenemos que compartirla
tenemos que llevarla, porque ese es nuestro llamado, ese es nuestro ministerio. No necesitas un micrófono, no necesitas ponerte, sí, bueno, que también necesitamos pararnos en las plazas y decir que hay un Cristo vivo, pero necesitamos empezar a hablar más de Cristo y hablar menos vanidad. Es tu amor el que nos sostiene, es tu amor el que nos sostiene, ese es el que no nos ha dejado caer. Recordemos que brecha es una abertura, una forma irregular, un hueco delante donde se empieza a salir algo, una fisura, algo roto, una abertura. Y allí necesitamos que esas brechas sean cerradas por hombres y mujeres valientes, fortalecidas en el poder de la fuerza que Dios da, fortalecidos en Él. En este momento yo te invito a que hagamos una oración y yo te pido que le pidas al Espíritu Santo que te dé a conocer si le hemos fallado, que te dé a conocer dónde estás fallando, dónde estoy fallando yo, para que seamos cada día más fuertes y podamos estar listos para pararnos en esa brecha, para seguir luchando y para hacer la diferencia. Dark City es para Cristo y eso estamos declarando. Declaramos que todas las huestes de maldad que andan aquí rodeando, queriendo destruir familias, hogares, iglesias, matrimonios, familias, personas, en el nombre de Jesús esas huestes desaparecen, porque hay mujeres y hombres que se empiezan a levantar y a pararse en la brecha. Podemos orar. Padre, te damos gracias, porque tú eres un Dios bueno, un Dios poderoso, que podamos acercarnos en todo tiempo, Señor. Y ahora nos acercamos, Señor, reconociendo que es tu amor el que nos ha sostenido, que es tu misericordia la que nos sostiene hasta el día de hoy, Padre. Y si nos sostienes porque tienes un propósito para cada uno, no importan las pruebas, Señor, Padre. Dice tu palabra que mientras haya aliento, Señor, Padre, te alabaremos, Señor, Padre. Y aquí estamos, Señor, alabándote y bendiciendo tu nombre, Señor. Padre, yo te pido que bendigas a esos corazones que están escuchando en este momento la palabra. Padre, que se levanten de ese adormecimiento, Señor, Padre. Que se levanten, Señor, de esa depresión, que se levanten de esa enfermedad, que se levanten de esa angustia, Señor, de esa ansiedad, de esa depresión, Señor, Padre. Que sea el día, Señor, Padre, que ellos tomen fuerza, Señor, de lo alto, Señor. Declaramos cielos abiertos, Señor, Padre. Declaramos ese amor, Señor, Padre. Ese amor puro, Señor, que da fuerzas a esas piernas, a esas manos, a ese cuerpo, a esa alma, a ese espíritu, Señor. Para que se levante, Señor, Padre, a pelear, Señor, por esa bendición, Señor, que tú has prometido. A levantarnos y a pararnos en la brecha, Señor, Padre. Porque si no es la iglesia, Señor, que conoce tu palabra, ¿quién más lo hará, Señor, Padre? Si no es la iglesia, ¿quién más lo hará, Señor? Ayúdanos, Señor, fortalécenos. Y si tú no le has entregado tu corazón a Cristo, es el momento. Yo te invito y le digas, Señor, entra a mi corazón. Perdona todos mis pecados, Señor. Hazme una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Padre. Ya no quiero ser criatura, quiero ser tu hijo. Quiero ser llamado, Señor, heredero de la gloria venidera, Padre amado. Gracias por perdonarme. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte, yo te invito a nuestra iglesia. Son los servicios los días domingos a las 2 de la tarde en la dirección 1700 West Rose, aquí en Dark City. Nuestros teléfonos son 620-202-0233. Ese es mi teléfono, su servidora Lilian Luján. Y también tenemos a nuestro pastor Baldo Riz. Su teléfono es 225-5167. Si no tienes una casita donde congregarte, allá hay un lugar para ti. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Así es, hermanos y amigos, pues recuerden que hemos presentado el bonito programa con la pastora Lilia Luján. El programa Palabras de Batalla, pues recuerden que es todos los viernes a las 6:30 a 7 de la tarde. Cordialmente invitados.